caso, déjeme cambiarle un poco de tema. Otro caso que cobra relevancia en los señalamientos que hace el presidente de la República es el de la letalidad de las Fuerzas Armadas mexicanas. El presidente, mire, tiene razón cuando dice que el ejército y la marina se habían convertido en una fuerza letal, que había órdenes de rematar o mátalos en caliente. La verdad es esa. En el gobierno de Felipe Calderón se convirtió en un arma bien poderosa. Había en el gobierno de Calderón una letalidad desproporcionada de las Fuerzas Armadas. Y esa letalidad, no se le digo yo, generaba preocupación en los organismos extranjeros. Hoy nadie dice nada, pero había órdenes de que el ejército matara o asesinara, lo mismo que la marina aniquilara cuando había enfrentamientos en el país. Mire, yo recuerdo mucho algún reportaje en 2007, más o menos fue 2017, poquito después del gobierno de Calderón, publicaron un reportaje que decía que en las guerras modernas era mucho más probable que un combatiente hiriera a un enemigo en vez de matarlo, pero que en México era al revés. Era más fácil que el ejército matara a un combatiente, y combatiente entendemos por las personas o por los sicarios, los pistoleros, los gatilleros al servicio del crimen organizado. Según los datos del gobierno mexicano que se difundían en el gobierno de Calderón, después de que declara la guerra contra el narco, las Fuerzas Armadas mexicanas mataban con una eficiencia abrumadora y apilaban los cuerpos a gran velocidad. Las autoridades mexicanas decían que los soldados mexicanos estaban mejor preparados que nunca. Y sí, miren, mejor preparados decían que los matones, pistoleros, sicarios de los cárteles o al servicio de los cárteles con los que se enfrentaban. Pero la verdad es que los estudiosos que estudiaban el tema, le estoy leyendo que esos eran los apuntes que iba guardando en el gobierno de Calderón. Decían que la tasa de muertos atribuidos al ejército y a la marina, y en el ejército incluyo a la Fuerza Aérea Mexicana, no tenían comparación, y que revelaban un secreto mucho más oscuro, secretos muy oscuros, y le digo por qué, porque era un caso que documenté bastante bien. Antes de que tomara posesión Calderón, después de que le habían entregado ya las elecciones, lo habían declarado ganador, había recibido prácticamente el beneplácito de las autoridades electorales, el IFE, el Tribunal Electoral, de todo mundo, y que en Estados Unidos se le había dado el reconocimiento casi inmediato. Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna tenían un plan que pusieron en marcha tan pronto llegaron. El día que se declaró la guerra contra el narcotráfico y que empieza en Michoacán, aunque también en Hidalgo, que no se menciona, tenían el proyecto para comprar algo que se llamaba el detector molecular de drogas, que de ver, si se lee ahora, es un caso que debe mover a la risa, pero que debe asustarnos. Gastaron o se robaron, esa es la palabra, $50 millones en la compra de esos aparatos, que era una especie de pistola de silicona o de silicón, que no tenía nada dentro, de veras era hueco, tenía una antena, y se supone que la antena, en cuanto la apuntaban o los agentes de la Policía Federal o de la seguridad pública, o los soldados del ejército, o los soldados de la marina, se doblaba e indicaba quién era narcotraficante. Cuando no tenía nada, lo llamaban detector molecular, que funcionaba con ondas cerebrales. Así que con ese aparato que después descubrieron, ya lo sabían, pero el ejército se los dijo: ¿cómo estamos trabajando con esto? Y lo desaparecieron, pero si hacemos una búsqueda en Google, en cualquier buscador, y buscamos detector molecular de drogas de Felipe Calderón Hinojosa, va a aparecer, eventualmente aparece, pero en ese proceso
se gastaron, ya le dije, 50 millones de dólares que nadie sabe dónde quedaron, que nadie sabe dónde estaban, porque era algo que no servía y ellos ya sabían. Genaro García Luna, como uno de los jefes altos del CISEN, debió haberlo sabido. Como titular de la Agencia Federal de Investigaciones, debió haberlo sabido, porque ese aparatejo se promovía, por ejemplo, en Inglaterra, y ya habían detectado en Inglaterra que era un fraude. Pero se gastan 50 millones de dólares. 50, y con ese, que eso no es lo importante, el robo, por el solo robo, la estafa, por la estafa debían estar en la cárcel, que es 50 millones de dólares que nadie sabe dónde quedaron. Mire, hasta el Seguro Social obligaron a comprar ese aparato. ¿Para qué? Para que cuando pasara uno por sus detectores de metales, el detector molecular advertiría si era un narcotraficante, si llevaba dinero falso, cualquier cosa que se inventaran, pero se gastaron 50 millones que nunca aparecieron. Y lo grave es que yo le decía, es que por lo menos 10,000 personas fueron encarceladas con ese aparatejo. 10,000 personas fueron, sí, nada más llegaban a la casa de una persona o lo agarraban en su auto o en algún retén de la policía, algún retén militar, le apuntaban con el aparato y decían, usted es narcotraficante o usted es lavador de dinero, y lo encarcelaban. 10,000 personas documentados, se los platico porque es lo que publico en mis libros. Yo les he dicho muchas cosas de estas, no se las platicaría si no las he investigado, si no las tengo en mis libros. Entonces fueron 50 millones de dólares. Nadie sabe cuánto pagaron. Hubo en esa época estudios que advertían que cada aparato costaba $1 cuando máximo, por el plástico que se usaba y la antenita, pero no costaba más. Y lo vendieron a precios bárbaros y así lo compró el gobierno mexicano. Pero bueno, 10,000 personas fueron encarceladas por eso. Y le decía, si eso lo combinamos con que en Estados Unidos, en algún momento, algunos especialistas, era tal el grado de letalidad de las Fuerzas Armadas mexicanas que los especialistas en el mundo, no solo en Estados Unidos, advirtieron que en el gobierno de Felipe Calderón había ejecuciones sumarias, que eso es brutal. Eso es brutal. Había la orden de no encontrar o de no dejar a personas vivas en los enfrentamientos que tenían con supuestos grupos del crimen organizado. Llegaban a matar, llegaban a masacrar. Así que esas eran las órdenes de quién, del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que no es otro que el presidente de la República. Yo lo he dicho, no creo nunca, la militarización no es una salida para ningún país. Pero este país nos dejaron estos personajes, estos tipos, yo digo, nos dejaron este país. Nunca ningún presidente se preocupó por crear una policía nacional civil de carrera. Así que estas Fuerzas Armadas se dedicaban a eso. Y otro caso documentado, lo he dicho también, esa letalidad se trasladó al gobierno de Enrique Peña Nieto, y que se nota mayor en una ejecución vía o tipo fusilamiento de jóvenes en un municipio del Estado de México que se llama Tlatlaya, en el sur del Estado de México, allá donde colindan los estados de México, Guerrero y Michoacán. Hay un fusilamiento en el sexenio de Peña Nieto, y es eso, los fusila el ejército. La orden era no dejar ni uno vivo. Después se descubrió que esos jóvenes estaban traficando armas de soldados. Los soldados les vendían las armas para el crimen organizado, pero los desaparecieron porque uno de ellos iba a denunciar esa irregularidad, ese tráfico de armas desde el ejército. Y el otro caso, ustedes lo conocen, que es se comió, el mundo se comió a México por eso, y en especial a Enrique Peña Nieto, es el de los desaparecidos, los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y los tres jóvenes asesinados. Uno de ellos lo he platicado porque lo conozco a su familia, que es vecina de pueblos. Ellos son de Tenancingo, yo vivo en un pueblo, digamos, como a 30 minutos de distancia. El ejército participó en esa desaparición, en esa matanza de estudiantes. Ellos orquestaron el plan. Las autoridades
de Iguala, el presidente municipal, su esposa, no habrían tenido capacidad. Hubo participación de ciertamente de los grupos criminales de Guerreros Unidos, un cártel del narcotráfico, hubo participación de empresarios mineros, de ejecutivos mineros, hubo participación de la policía de Iguala y hubo participación del ejército. Déjeme decirle, cuando me preguntan esto, me dicen, ¿cómo sabes? Bueno, yo publiqué un libro en 2016 con nombre y apellido de los soldados que participaron, no de todos, pero de los que conocí, nombre y apellidos de soldados que participaron en el operativo, pero además, recuerdan, les dije, nosotros tenemos los C4, que son los centros de inteligencia, que no otra cosa que un gran hermano que nos está vigilando 24 horas al día. Desde 1982, el ejército de este país tiene el control de todas las comunicaciones policíacas. Y en cada centro hay C1, C2, C3, C4, C5, sé que hoy hay C6, no los he conocido, el C6 no sé qué tiene más que los C5 o que los C4, pero son centros de inteligencia para espiar a la gente. Están en muchas poblaciones y en este caso Iguala tenía un C4 con 24 cámaras encendidas. Y bueno, y cada centro de inteligencia tiene un militar asignado, uno, y ellos pueden dar órdenes porque el resto son trabajadores del municipio o del estado o de la policía local correspondiente, pero nunca un policía, nunca un trabajador va a estar arriba de un soldado, jamás en la vida. Lo primero es el soldado. Entonces, en ese C4 había 24 cámaras, estaban apagadas la mayoría, solo tenían 4 encendidas y viendo para otros lados, buscando ovnis, buscando lo que ustedes quieran. Así que el ejército se había convertido en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en una gran fuerza letal. Pero déjeme ahora cambiarle un poco de tema, déjeme cambiarle un poco de tema.